Hoy el tema central del mensaje, la gran promesa del reino de Dios. Es una gran promesa que ya está cumplida. Es una gran promesa que ya está cumplida. Y decíamos que en este Sermón del Monte, precisamente, Jesús está revelándonos qué es el reino, cómo funciona el reino, quiénes son los bendecidos en el reino. Estas 8 bienaventuranzas tienen que ver con los bendecidos de Dios, con los bendecidos por Dios. ¿Quiénes son los bendecidos por Dios? Dice, aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que se dieron cuenta por la obra misma de Dios que estaban lejos de Dios, que estaban ausentes, escasos de Dios, y por eso no tenían plenitud. Esos que estaban pobres en espíritu, esos son bienaventurados, son bendecidos porque de ellos es el reino de los cielos. También son bendecidos los que lloran, y los que lloran no por sus dolores, no por el sufrimiento en el mundo, los que lloran porque se dieron cuenta de su pecado, de su condición distante, alejada de Dios. Se dieron cuenta que ofendían a Dios de muchas diferentes maneras, caminando en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Esos que lloran con entendimiento son bendecidos por Dios. Esos serán consolados. Son bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. La tierra, esta tierra. O sea, ¿dónde quiere Dios que tomemos herencia, que tomemos gobierno? Desde aquí, no allá en el cielo. ¿Quiénes son esos mansos? Los que una vez que comprendieron su pobreza espiritual, que han llorado, deciden someter su vida, deciden someter su voluntad a Dios, diciéndole, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así se haga también en la tierra y en mi vida, en mi familia, en mi negocio, donde yo me muevo. Esos son los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son bendecidos porque serán saciados. Y decimos, los que tienen hambre y sed de justicia son los que han comprendido que estamos en un tiempo de transformación. Una vez que comprendimos que Dios ahora está con nosotros, que somos consolados, que nos rendimos a su voluntad, comienza a haber un hambre y sed de ser como Cristo. Porque de eso se trata la vida aquí, llegar a ser como Cristo. Entonces, ¿cuál es esa hambre y esa sed? Señor, que sea pronto, ¿sí? Que venga esa obra tuya a mi vida, que anhelo que tu carácter sea formado en mí. Esos son bendecidos. Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. ¿Sí? ¿Quiénes son esos misericordiosos? Pues los transformados ya por la obra de Dios y que tienen compasión por los demás. Ahora tienen el mismo compasión, el amor que Cristo tuvo por nosotros, y en eso trabajan. Esos seguirán siendo bendecidos con la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que aunque estamos ya en Cristo y perdonados, necesitamos su misericordia de todas maneras cada día? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos tropezando constantemente. Estamos aún en cuerpos carnales, estamos aquí en la tierra y expuestos a cometer errores. Pero tenemos la gracia y la misericordia de Dios, que nos justifica a través de Cristo. Dichosos, benditos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Pues los que ya recibieron la obra de Cristo en sus vidas. Él es el que limpia nuestros corazones. ¿Cómo lo limpia? Por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír su palabra, oír el Evangelio. Oír el Evangelio traerá corazones limpios por medio de la fe. Y entonces estaremos alineados con Dios. Esos son bendecidos y podrán llegar a ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De esto hablamos hace 8 días, ¿verdad? Y llegamos entonces a la octava bienaventuranza.
Estamos hoy terminando con las 8 bienaventuranzas. Esta bienaventuranza que está en el versículo 10 es una doble bienaventuranza. Vamos a leer ahí los versículos 10 y 11, bueno, del 10 al 12, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, dice el versículo 11, bienaventurados son cuando por mi causa, el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces esta última bienaventuranza, decimos, es doble. Y las 8 bienaventuranzas son una descripción de la gracia de Dios. Jesús nos está, a través de este sermón, de este mensaje, nos está enseñando cómo opera la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? El don inmerecido. El don inmerecido de parte de Dios. Dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. O sea, no fue porque nos portamos bien. No fue cuando nos portamos bien o cuando tuvimos fe que Dios nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Antes. Siendo aún pecadores, siendo aún enemigos de Dios, estando aún separados de Dios, Cristo murió por nosotros. Ese es el regalo de gracia. No lo merecíamos. ¿Qué pecador lo merecería? El ladrón, el asesino, el mentiroso, el defraudador. ¿Merecería la muerte de Cristo? Pues de ninguna manera. Sin embargo, ya murió por todos ellos. Aún por los más malos que hoy conozcamos, ya murió por ellos también. ¿Qué se necesita? Que oigan el Evangelio, que oigan las buenas noticias del Evangelio y el Espíritu les dé la fe que necesitan para ser salvos y ser perdonados. Eso es gracia de parte de Dios. Así que Jesús está enseñando en este sermón cómo opera esta gracia de Dios. Y opera con los elegidos por Él. Es decir, nadie levantó la mano para decir, yo quiero, Señor. No, Él dijo, tú. Él los eligió. ¿Sí? De entre el mundo sacó, eso quiere decir elección. Así como cuando se cogen los frijoles ahí en la mesa, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se van sacando, ¿sí? Para ir quitando todas las basuras, las piedritas. Hagan de cuenta que nosotros somos esos frijolitos, que estamos entre el mundo, y de entre el mundo fue sacando, diciendo, estos son mis hijos, estos son mis elegidos, para ser salvos, para ser perdonados, ¿sí? Para ser formados conforme a la imagen de Cristo. Esto es lo que está describiendo Jesús a través de las bienaventuranzas. ¿Y para qué es esta selección? ¿Para qué es esta operación de la gracia? Para trasladarnos a su reino. Estábamos en el reino de las tinieblas, sometidos a la opresión de las tinieblas, y de ahí nos sacó y nos trasladó al reino de la luz. Nos pasa a un reino inconmovible, un reino espiritual que debemos ir entendiendo y comprendiendo por revelación. Y es un reino que habita en las personas. No es un reino humano, no es un gobierno mundano, como todas las naciones. Es un reino espiritual que se establece en los creyentes. ¿Desde cuándo? Desde que Él murió y resucitó y partió al cielo. A partir de allí, Él envió su Espíritu. Él envió su propio Espíritu. El Espíritu descendió para establecer el reino de Dios en cada creyente. Y desde que Cristo regresó al cielo, ha habido generaciones y generaciones de creyentes. Tú y yo formamos parte de millones de creyentes que son salvos y que forman parte del reino. Muchos de esos ya están bajo tierra esperando la resurrección de sus cuerpos también. Pero nosotros aún estamos aquí vivos, así que nos toca entender y dar testimonio de su reino. Amén. Para eso nos está enseñando. Y Jesús dice que todo este sermón del capítulo 5 al capítulo 7, del que apenas llevamos
la primera parte, dice, esto es en lo que consiste la vida dichosa, la vida de bendición, la vida bienaventurada, se las voy a describir, les voy a decir en qué consiste y quiénes pueden vivirla, quiénes son los elegidos. Esto era para cambiar la mentalidad de los que lo escuchaban en aquel tiempo y de los que lo escuchan hoy. Porque todos pensamos que venir a conocer a Cristo, que venir al cristianismo, que venir a la iglesia, tener una vida de religión en Cristo, me va a traer bendiciones materiales. Que entonces muchos problemas se terminarán, no habrá enfermedades, habrá prosperidad económica. Eso es falso. Ese es un falso evangelio, ¿verdad? Eso no fue lo que él dijo, ¿sí? En aquel tiempo los judíos pensaban que ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, ya estaban bendecidos y que entonces merecían todas las bendiciones materiales. Y por eso renegaban al saber que estaban siendo oprimidos por los romanos en el tiempo de Jesús, que un imperio los tenía oprimidos y que bueno, les permitían seguir con sus prácticas religiosas, con su cultura, pero estaban bajo el yugo, ¿sí?, del imperio romano. Finalmente, pues era un tipo de esclavitud, un tipo de opresión. Entonces decía, ¿cómo? Si nosotros somos los bendecidos de Dios, los que estamos llamados a ser ejemplo a las naciones, ¿cómo vamos a estar sometidos al gobierno de los paganos, ¿sí?, de estos romanos? Entonces Jesús comienza a explicarles, el reino de Dios sí viene, pero no viene para quitar a los romanos. El reino de Dios viene para establecerse en la vida de los creyentes. Estos que son dichosos, estos que son bienaventurados, son los que van a conocer qué es la vida en el reino y cómo disfrutarla. Y serán testigos por todas las generaciones hacia adelante. Tú y yo estamos recibiendo hoy esa misma enseñanza. Un reino que ya está entre nosotros, que es un reino que está rodeado por las cosas del mundo, pero que no está sometido al mundo. Este es el desafío que tenemos nosotros. Somos hijos de Dios, estamos en el reino de Dios, el reino está en nosotros, pero estamos en el mundo. No nos ha sacado todavía del mundo. Y aunque estamos en el mundo, no le pertenecemos al mundo. Nuestro reto es vivir en el reino de Dios a pesar de las circunstancias, por sobre las circunstancias. ¿Sí? Esto requiere sabiduría de parte de Dios, requiere vida en el Espíritu, si no, no lo podríamos vivir. Por eso seguimos necesitando su gracia que es el poder para vivir hoy conforme a la cultura del reino de Dios. Ahora, ser un hijo de Dios y vivir conforme a lo que Cristo está enseñando aquí en el Sermón del Monte, pues es todo un desafío. Y el llevar a la práctica la palabra enseñada nos va a hacer personas diferentes. Automáticamente cuando tú comienzas a caminar en la voluntad de Dios, se va a notar que eres una persona diferente, que no piensas igual que todos, que no hablas igual que todos, que no tienes las mismas actitudes que todo el mundo tiene. Y eso que te distingue puede ser causa de problemas, puede ser causa de conflicto. ¿Dónde? En tu propia familia. A veces ahí empieza. Pues es que tú ya te crees muy santo, ¿verdad? Sí, porque tú ya perteneces a otra religión, conforme el mundo lo ve. Y ahí empieza la crítica, la burla, el escarnio, las ofensas. A eso la palabra le llama persecución. Ahí empieza, tiene muchas maneras de cómo manifestarse. Entonces lo que Jesús está diciendo, estas son todas las bendiciones para los hijos de Dios. Todos los que vivan conforme a estas bendiciones van a ser dichosos, pero también sufrirán persecución de muchas y diferentes maneras. Este es el evangelio completo. No es cierto que se acabaron los problemas, no es cierto que ya no vamos a sufrir, no es cierto que ya no nos van a perseguir o que no va a haber dolor, no. Eso continuará. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción.
pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? Con la fe. Esto es lo que ha vencido al mundo, dijo el apóstol Juan. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Sí? No en las personas, no en las circunstancias. La fe puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él habló. Y aquí está, hablándonos, enseñándonos. Esto es lo que necesitamos. Así que hoy nos dice, dichosos, bendecidos, los que padecen persecución. Y aquí diríamos, uy, porque como que no suena eso así de mucho honor, de mucha honra, que te persigan, ¿verdad? Y sin embargo Él dice que es una dicha. Bienaventurados, benditos, felices, los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, que muchos padecen persecución por causa de su desobediencia, por causa de su mal vivir. Dice, esos es otro asunto, no estoy hablando de esos. Yo estoy hablando de los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La que Jesucristo ya obró en nuestras vidas. ¿Cómo? Por medio de su sacrificio. Él es nuestra justicia. ¿Recuerdan que habíamos visto ya esta enseñanza? Cristo es nuestra justicia, porque Él tomó nuestro lugar y fue a la cruz. Lo único que nos hace justos delante de Dios es la sangre de Jesucristo que fue derramada allí en la cruz. Esa nos limpia de todo pecado cuando confiamos en Él. Cuando decimos, Señor, yo creo que tu sacrificio es suficiente para limpiarme a mí de todos mis pecados, de todas mis culpas, de todas mis faltas. Y te doy gracias. ¿Sí? Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Y en ese momento somos limpiados. A lo mejor no lo notas, pero espiritualmente hay una libertad. Todo lo que estaba negro ahí en tu alma y en tu corazón es limpiado, es borrado. Toda la basura va para afuera, ¿sí? Y hay una renovación en él, ¿sí? Esa justicia, dice, los que padecen por causa de esa justicia de Cristo, esos son dichosos, esos son bienaventurados. Y enseguida hace una promesa. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos que padecen a causa de la justicia, estos que padecen a causa de que Cristo está en sus vidas, de que ahora son personas distintas y que por eso están siendo ofendidos, burlados, escarnecidos, vituperados, esos son los bendecidos por Dios. De ellos es el reino de los cielos. Y si recordamos, ya había hecho esta promesa aquí en las bienaventuranzas, ¿verdad? La acabamos de leer. ¿A quién le dijo primero que de ellos era el reino de los cielos? A los que estaban pobres en espíritu. Dice en la primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí vuelve a decir, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces son los mismos con los que empezó en el versículo 3, son los mismos con los que está terminando en el versículo 10, y 11 al 12. Esos que vienen en ese proceso gradual de transformación, de salvación, de perdón, de santificación, de ellos es. Fíjense esto, de ellos es, no dice, de ellos será. Algún día verán el reino. No, no, ¿qué dice? Entonces, ¿tú qué puedes decir? Soy del reino. El reino es mío hoy. Puedo vivirlo hoy. Esto es lo que tenemos que descubrir. Es una promesa presente. Cristo la dijo desde ese momento y ha permanecido. ¿Por qué? Recordemos que Dios es espíritu. Y el espíritu no se rige por el tiempo cronológico como nosotros. Dios vive en un eterno presente. Dios vive en eternidad. Y cuando Él dice, de ellos es el reino de los cielos, lo dijo antes de ir a la cruz y permaneció hasta el día de hoy. Y permanecerá. ¿Para quién? Para los que lo creen. Para los que lo creen y lo viven. Esa es la clave. ¿Qué es el reino?
que es lo parte de lo que está describiendo aquí. Dice, mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Mi reino no es comida, ni es bebida, ni son sacrificios, ni son religiones. Mi reino es justicia, justificación, perdón, limpieza, santificación. Paz, paz con Dios y paz con los hombres. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahí está mi reino establecido. ¿Dónde experimentamos eso? Primero dentro de nosotros y luego se ha de mostrar. Eso debe cambiar nuestra manera de pensar. Todo esto que Jesús está diciendo está dirigido a cambiar nuestra manera de pensar. Porque nosotros tenemos un pensamiento mundano, natural, egoísta. Esa es la naturaleza humana. Y lo que Dios habla es esencialmente amor, la revelación del amor. ¿Cuál amor? De Dios mismo. Dios es amor. No es que Dios tenga amor, no. Él es el amor. Por su Espíritu el amor es puesto en nosotros. El amor que es Dios mismo no es lo mismo que el amor del mundo. El amor del mundo es convenenciero, circunstancial. Hoy el mundo ama y al día de mañana puede estar odiando y despreciando, porque es de acuerdo a las circunstancias. Pero el amor de Dios no cambia, es fiel, es auténtico, es eterno, está comprometido con nosotros. Ese amor viene por el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Vamos gozándonos con la revelación de lo que Dios nos está diciendo. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Jesús dijo cuando empezó su mensaje, su primer predicación, cuando salió en su ministerio, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y todos decían, ¿dónde está? Era su persona, en su persona. ¿Cómo podían darse cuenta que era la persona de Cristo, el reino mismo? Por las palabras y por las obras. Dice, lo que yo hablo, no lo hablo por mí mismo. Yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara, ¿verdad? Lo que yo hago es lo que el Padre me dijo que yo hiciera. Y los que crean en mí, mayores obras que estas harán, porque yo voy a estar a la diestra del Padre, diciendo, estos son hijos, estos son mis hermanos. Y hágase la voluntad de Dios en sus vidas. Qué tremendo, ¿verdad? Así que dice el versículo 11, hablando Jesús, explicando en qué consiste la bienaventuranza, dice nuevamente, bienaventurado. Por eso decimos que es una doble bienaventuranza. Primero dice, bienaventurados los que padecen persecución, y luego dice, bienaventurados son cuando por mi causa, es decir, por haber creído en Cristo, por estar caminando conmigo, los vituperen. ¿Qué significa vituperar? Es ofensas, insultos, escarnio a las personas, desprecio, rechazo. Eso es vituperar. Dice, cuando por mi causa les ocurra todo esto, ustedes son bendecidos. Dense cuenta que están siendo bendecidos. ¿Tú qué dirías? Parece paradójico, ¿verdad? Pero por eso es importante entender la Escritura, el mensaje. Es decir, para la manera de pensar de Jesucristo, estas son bendiciones, estas son oportunidades. Nosotros cuando nos rechazan, cuando nos dicen malas palabras o nos ofenden, o nos airamos o nos subimos, ¿verdad? Humanamente respondemos. Y Él dice, no se achiquen, ¿eh? Siéntanse, lo que son, es por causa de mí. Son hijos de Dios. Y quiere decir que ya se dieron cuenta que ustedes son hijos, porque ustedes viven diferente, se comportan diferente, hablan de forma diferente. Entonces, si te insultan, si te desprecian, si te rechazan, digan, bendito sea el Señor, que he sido digno de ser ofendido por su causa, que he sido digno de ser rechazado por Él. ¿Se puede? Sí. Se puede. En el Espíritu todo es posible. Y es empezar a verlo no como desprecio, sino como oportunidad
de expresar a Cristo. Esto es lo que Él nos está enseñando. Y la persecución, pues es un concepto central en la Escritura. Si nosotros vemos la Biblia desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la persecución fue algo constante. Persiguieron a los profetas, persiguieron a los reyes que confiaron en Dios, persiguieron a cada hombre que dio testimonio de Dios desde el Antiguo Testamento, fue perseguido. Y muchos de ellos fueron sacrificados, martirizados. Es decir, no solamente palabras, sino fueron cosas violentas, físicas. Si vamos al Nuevo Testamento, igualmente, comenzando por Jesús, ¿sí? Lo despreciaron, lo vituperaron, lo ofendieron, y finalmente lo crucificaron, ¿verdad? Y después esto siguió con los creyentes. Desde los primeritos que creyeron en Jesús, sus discípulos y los primeros empezaron a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque los judíos, que era la religión donde había nacido Cristo, empezaron a decir, estos se están convirtiendo en una secta, estos se están separando, estos están contra la ley de Dios. Y ellos fueron los que empezaron la persecución, no los romanos. Los mismos judíos fueron los que persiguieron primero a Jesús y luego a los primeros creyentes. Y después de ellos, los romanos. Y si revisamos toda la historia, esto es real, tanto bíblicamente como históricamente, siempre ha habido persecución en la vida de la iglesia, siempre. ¿Por qué? Porque fue necesaria. Cuando la iglesia fue más perseguida, fue cuando más creció. Creció en fe y creció en cantidad de creyentes. Cuando la iglesia deja de ser perseguida, cuando nadie la toma en cuenta, pues no hay problema. ¿Qué están diciendo? Pues tú eres de los nuestros, ¿por qué te vamos a perseguir? Así que, ¿vamos comprendiendo? Persecución, pues, significa resistencia, significa oposición a la voluntad de Dios. La persecución tiene por objeto evitar que el mensaje del Evangelio sea predicado, que la voluntad de Dios sea conocida. Eso es el detalle de la persecución. Y puede tener diferentes maneras de cómo manifestarse. Puede ser a través del abuso de palabras ofensivas, del rechazo, del desprecio, a llegar a cuestiones físicas, como golpes u otro tipo de maltrato, e incluso a la muerte. Hoy hay, según la lista que dan las organizaciones mundiales, hay 50 países en la actualidad donde hay persecución intensa contra los que creen en Jesucristo. Y en muchos de ellos hay pena de muerte, como Corea del Norte y algunos países árabes. Al que hable, predique o se muestre como creyente en Jesucristo, es una realidad que gracias a Dios aquí no vivimos, no tenemos ese tipo de persecución, pero tenemos otras maneras, otros medios. Hoy, en todo lo que es Occidente, es decir, Estados Unidos, América, Europa, hay otro tipo de persecución, y es una persecución ideológica. Es decir, hay una guerra actualmente de pensamientos, de ideas, de maneras de pensar que van en contra de la voluntad de Dios y de aquellos que creen en Dios. ¿En qué consiste toda esa persecución? En cambiar los valores, cambiar los principios, cambiar la cultura. Y entonces nos están diciendo cuál es lo que debemos entender por matrimonio, qué debemos entender por familia, qué debemos entender por géneros, ¿sí? Y etcétera. Todo lo que tiene que ver con eso que hoy escuchamos, ¿verdad? De aprobación del divorcio, de la aprobación del aborto, todo eso son valores que están cambiándose para que el mundo viva de acuerdo a la modernidad. Y todo eso se opone a la voluntad de Dios. Entonces, eso es persecución. Pero claro que quienes no están conscientes de esto, no se dan cuenta. Y muchos pueden estar aprobando este tipo de cosas y participando en ellas, sin darse cuenta que estamos yendo en contra de lo que Dios estableció. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, así lo escribe Juan,
Jesús advirtió que, no solamente una vez lo dijo varias veces, que sus discípulos, los creyentes, los que pertenecían al reino de Dios, iban a ser perseguidos. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 19 al 21. Juan 15, 19 al 21. Voy a leerlo. Dice, si ustedes fueran del mundo, ¿a quién está diciendo? A los hijos de Dios. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Estábamos hablando hace ratito, ¿verdad? ¿Cómo fue que estamos en Cristo? Por su elección, no por mis méritos, no porque yo lo alcancé. Él me eligió. Yo los elegí de entre el mundo, así como los frijolitos, así los traje a mí. Dice, acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esta es la cuestión. El mundo no conoce a Dios. Conoce de religiones el mundo, pero no conoce de Dios. No conoce la vida en el Espíritu. La única manera de conocerlo es a través de Jesucristo. Dice, si a mí me persiguieron, pues a todos los que son mis discípulos, a todos los que son hijos de Dios, también los perseguirán de muchas y diferentes maneras. Y sabemos que Cristo sufrió esas persecuciones en carne viva desde que estaba aquí en el mundo. Dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro 2, versículos 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23, y dice el apóstol Pedro, Cristo mismo sufrió por ustedes, y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Así empieza diciéndolo Pedro. Entonces, ¿qué es Cristo para nosotros? Modelo, ejemplo, para seguir sus pasos. Dice el versículo 22, el que no cometió pecado, ni jamás engañó a nadie, cuando insultaban a Cristo, él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Entonces ya nos está diciendo cómo debemos responder nosotros. Si él no respondía a los insultos, ni tampoco con amenazas, dice, él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Qué hizo Jesús? Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces, cuando te rechacen en el trabajo, cuando te rechacen en tu familia, en tu barrio, cuando haya persecución en cualquier situación, ¿qué vas a hacer? Dejárselo en manos de Dios. No es a pelearse con ellos, no es a crear conflicto. Decíamos, los hijos de Dios crean puentes, especialmente con la familia. El hecho de habernos convertido a Cristo, de caminar en Cristo, no debe ser una razón para dividir a las familias, para separarnos de ellas. Cristo dice, bueno, si ellos te rechazan, ¿verdad? Si ellos te separan, bueno, que sean ellos, pero de nuestra parte hay la voluntad de siempre permanecer en la comunión, en la relación. Privilegiamos la relación. ¿Por qué? Porque así dice el mandamiento. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque te insulte, aunque te rechace, aunque te separe. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar, perdonar. Dijo Pedro a Jesús, Señor, ¿y entonces los tendré que perdonar hasta 7 veces? Dijo Jesús, no hasta 7, hasta 70 veces 7. Es decir, es una constante en la vida, ¿sí? Cada vez que tu hermano te ofenda y luego viene y te pide perdón, tú extiéndele la gracia y la misericordia y perdónalo. Cada vez que tú cometas una falta y que ofendas a alguien, ve, pide perdón, reconcíliate con tu hermano, ¿sí? Antes de traer tu ofrenda, reconcíliate con todos ellos. Es decir, hay que mantener esos puentes
de relación. En el libro de los Hechos también hay un testimonio de cómo actuaron los apóstoles cuando comenzó la persecución, inmediatamente de que la iglesia estaba naciendo. Dice el capítulo 5 de Hechos, versículos 40 al 42, que los del Sanedrín llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, ¿qué hicieron con los apóstoles? Los azotaron. Después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pretende la persecución? Que se detenga la predicación del Evangelio, que no se anuncie la obra de Dios. A ellos les dijeron, no sigan hablando en el nombre de Jesús, y los dejaron ir después de haberlos azotado. Y los apóstoles salieron todos adoloridos, reclamando, sufriendo. No, ¿qué dice ahí? ¿Cómo salieron? Dice, los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Por su causa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por mi causa, por causa de Cristo, que es nuestra justicia. Esos son bendecidos. Y ellos ya lo sabían, por eso salieron felices. No salieron protestando, reclamando, enojados con la autoridad. No, ellos salieron felices. ¿Y qué hicieron? Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. No dejaban de anunciar el Evangelio. ¿Qué les habían dicho? Que no hablaran. Por eso los golpearon. Pero ellos salieron felices y siguieron predicando el Evangelio. Es decir, no se detuvo la predicación del Evangelio. Ni se ha detenido. Imagínate que si hubiera detenido la predicación del Evangelio, desde entonces no estaríamos aquí hoy nosotros. No hubiéramos sido alcanzados. Hoy somos nosotros los que estamos escuchando las buenas noticias, los que por la obra del Espíritu entendemos la revelación. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar. Creímos, por lo tanto, hablamos. ¿De quién hablamos? Del autor de la vida, del autor de la salvación, del único camino, verdad y vida. Amén. Ahora viene un aspecto importante en el que quería que nos centráramos para finalizar, que tiene que ver con la revelación de la promesa. La promesa dice, de ellos es el reino de los cielos. Lo dijo al principio y lo dice al final de las bienaventuranzas. De ustedes es, ya es, ¿verdad? Tiempo presente. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. La promesa es para aquellos que sufren por caminar en justicia, siguiendo los pasos de Jesús. Aquellos que viven haciendo la voluntad del Padre y dan testimonio de una vida de rectitud. Habíamos hablado ya de esto, que la rectitud es un valor a vivir en el reino de Dios. Los hijos se han de distinguir por eso. Es decir, que no andan por caminos torcidos, que no andan sube y baja. Tienen una línea recta, caminan por fe. No hay bendición cuando actuamos sin amor y sin obediencia a la palabra de Dios. Si no actuamos con rectitud, que es amor y obediencia a la palabra, pues entonces no hay esa bendición, no hay el cumplimiento de la promesa. Estaríamos actuando como necios. Esto es lo que explica el apóstol Pedro en su primera carta. Y él se dirige a los que estaban en esclavitud real, estaban sirviendo como esclavos a señores. Y les dice Pedro en el versículo 18, primera de Pedro 2:18, esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo. No importa si él es amable y bueno o si es malo. Nosotros hoy no somos esclavos, ¿verdad? Pero muchos tenemos patrones o somos empleados de alguna institución. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el consejo? Acepten con respeto la autoridad de quien sea su jefe, su patrón, su empleador. Acepten con respeto la autoridad de sus padres. Acepten con respeto la autoridad de su esposo, de su esposa.
condúzcanse con respeto a la autoridad. No importa si es amable o si es malo. Porque cuando es amable, pues no hay ningún problema para tenerle respeto. Pero ¿qué tal si te tocó uno malo? Te tocó un capataz. Decía el otro día, el domingo pasado me decía Gaby, dice, de repente a mí me dan ganas de agarrarles y torcerles el pescuezo. Pues sí, por la manera en que se conducen, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? No importa que sea malo. Tú tienes que conducirte con respeto a la autoridad. Dice, pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente, con tal de cumplir la voluntad de Dios. Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor, pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. ¿Con qué nos bendecirá? Con el reino operando en nosotros. ¿Sí? Dice, la promesa es pues para los perseguidos por vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Dice él, gozaos y alegraos, dijo allí en la bienaventuranza, la segunda vez que lo dice. Gócense y alégrense cuando los persigan, cuando los vituperen, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ¿qué es el galardón? Es un premio, es una recompensa de parte de Dios para los que han sido fieles, perseverantes. Entonces, tenemos ya el reino, pero aparte hay la bendición de tener una recompensa. Y la Biblia habla de coronas que se recibirán para ofrecerlas en adoración a Dios, ¿verdad? Dice, todos los que sean perseguidos por su fe serán galardonados, serán premiados. Y en Apocalipsis 22, versículo 12, confirma esta promesa Jesucristo y dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién es el que nos va a premiar? Jesucristo mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, su misma presencia es nuestra gran recompensa para los hijos. Así que, ¿cuál es la recompensa que nos está ofreciendo? Dice él, el reino de los cielos es de ustedes. ¿Qué es ese reino? Es Jesucristo mismo. Es el espíritu de vida que ahora está establecido en los creyentes. ¿Qué significa reino? Significa gobierno. El reino de los cielos es de ustedes. Es decir, el gobierno de Dios está en ustedes. Ustedes hoy pertenecen al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios, para caminar en su voluntad, no en tu individual voluntad, no en la voluntad del mundo o de las naciones. ¿Cuándo podemos ir en contra de la autoridad? Pues solamente en el caso que vimos aquí de los apóstoles. Cuando la autoridad les impidió predicar el evangelio, ellos continuaron haciéndolo, a pesar de haber recibido el castigo. Cuando la autoridad se opone a los designios de Dios, es prioritario obedecer a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Y la promesa es su reino establecido en nosotros, su gobierno y toda bendición espiritual para los hijos de Dios. ¿Qué incluye esas bendiciones espirituales? Nuestra transformación. El reino, el gobierno de Dios en nosotros va cambiando nuestro carácter a través de la palabra, a través de las relaciones unos con otros. Y la profecía nos revela que Jesucristo nos ha redimido y nos entrega el reino como hijos de Dios con un propósito: para ser reyes y sacerdotes. Esto es lo que significa que el reino de los cielos ya es de nosotros. Primero, que el gobierno de Dios ya se estableció. Segundo, que nos está formando para ser semejantes a Cristo. Y tercero, que vamos a reinar juntamente con Él. ¿Qué es reinar? Gobernar. Gobernar. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice allí la profecía
que tan pronto como tomó el libro o rollo, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. O sea, lo que Apocalipsis está describiendo es una escena donde Jesús, victorioso, triunfante, aquel Cordero que fue sacrificado allá en la cruz, está reinando, está establecido en su reino. Dice, y cuando nadie era digno de abrir el rollo, de destapar, de quitar los sellos, dice, se arrodillaron ante el Cordero, que era el único digno. Dice, se arrodillaron ante él, y todos llevaban arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, porque fuiste sacrificado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Fíjense esto, con la sangre de Jesús se redimió, es decir, se limpió, se perdonó, se rescató de la esclavitud a gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios, a todos estos los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. No en el cielo. ¿En dónde? En la tierra. Por eso dice, el reino de los cielos es de ustedes, de ellos es. Aquí, no allá arriba. Si la recompensa no va a ser allá, habrá un tiempo final de encuentro, de consumación con Él, pero el reino ya está aquí. Hoy aquí nos está enseñando a que vivamos como reyes y sacerdotes. Fíjese que no nos está llamando pueblo solamente. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y no nos ve como su pueblo, como lo vería un gobernante a sus gobernados. ¿Cómo nos ve? Como reyes y sacerdotes, iguales que Él, iguales que Él. Él es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Rey y sacerdote para siempre, Rey eterno. Y está diciendo, y a ustedes, que se les ha sido concedido el reino por haber sido hechos hijos de Dios, ustedes quiero que aprendan, se formen, se desarrollen y sean reyes y sacerdotes, para que reinen sobre la tierra. ¿Qué es lo que vamos a reinar? Pues primero nosotros. Un rey gobierna, somete a su autoridad. ¿Qué es lo que vamos a someter a autoridad? Primero nuestras vidas, nuestras almas, nuestros cuerpos. Vamos a someterlo a la autoridad del Espíritu. Segundo dice, vamos a ser sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrecer adoración a Dios, se acerca a Dios, habla con Dios, recibe mensajes de parte de Dios, y puede interceder por los que están en necesidad. Eso es a donde nos ha llamado a ti y a mí. Así terminan las bienaventuranzas. Esto es lo que nos está diciendo. Esta es la gran bendición. Todos los que sean perseguidos por mi causa, de ellos es el reino de los cielos. Serán reyes y sacerdotes según el orden de Dios, de Cristo, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, no según el orden en el mundo, no, según el orden divino. Esto ya lo estamos viviendo. Esta es una promesa cumplida. El reino celestial ya está aquí, abarca toda la tierra y está entre los elegidos, con los elegidos, con los que ya caminan en el reino. Así que conocer y creer esta promesa real, presente, ya revelada por Dios, nos ayuda a soportar toda persecución. Este es el final de la enseñanza. Si cuando seas perseguido, cuando seas ofendido, no pongas los ojos en la persona, no pongas los ojos en las circunstancias, pon los ojos en la promesa ya cumplida, en lo que ya Dios dijo. ¿En quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? ¿Cuál es la obra que Él está haciendo para que tú seas un rey y un sacerdote? Enfócate en eso. Es decir, todos los dardos que te lancen, ¿qué tienen por propósito?
quitar las asperezas nuestras. Si Dios permite que alguien te ofenda, te vitupere, te persiga, es con propósito de que tú seas formado en tu carácter de manera semejante a Él, para que puedas gobernar tu naturaleza y puedas gobernar las áreas que Dios pone en tus manos, y que puedas ser un sacerdote que todos los días y en todo momento se acerca, puede acercarse a Dios. Estas son cosas maravillosas que Dios nos revela en su palabra, ¿verdad? Y de las que poco se habla, desafortunadamente. Jesucristo soportó todas las pruebas, todo lo que ustedes conocen que sufrió Jesús durante su ministerio y durante la cruz. Todo lo soportó porque tenía la mirada puesta en la voluntad de Dios, en la promesa de Dios. Ese es el ejemplo para nosotros. Soportó la cruz, soportó el oprobio, el menosprecio, las injurias, los golpes, todo lo que sufrió, porque ponía los ojos no en las personas, no en los gobiernos, lo ponía en la promesa de Dios. Él sabía que había venido de Dios y que a Dios regresaba. ¿Cuál era el galardón para Jesús? Miles, millones de almas salvas. Lo que Jesús estaba viendo ahí en la cruz, antes de decir consumado es, estaba ya él viendo millones de personas a través de todas las generaciones siendo reconciliados con Dios. Eso le daba el gozo, la fortaleza, la convicción de que había cumplido la voluntad del Padre, y le permitía soportar cualquier dolor, cualquier sufrimiento. ¿Cómo podemos entonces hoy nosotros soportar el dolor, los sufrimientos, las circunstancias del mundo con los ojos puestos en la promesa ya cumplida? ¿Sí? En la identidad que hoy tenemos en Cristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, y con esto termino, Hebreos 12:2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, ¿cuál es el gozo? La salvación de millones de almas. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Le dio menosprecio. O sea, menospreciar quiere decir no darle el valor que las otras personas le dan a las cosas. Y cuando te ofenden, cuando una persona te agrede con palabras, no les des el valor que esa persona les está dando. Eso depende de nosotros. Si es basura, pon un bote por un lado y dile: échale aquí, ¿verdad? No le eches acá. No, ninguno de nosotros somos botes de basura, ¿sí? No la recibimos, ¿sí? Menospreciamos, le damos menor precio, menor valor. Como todo lo que sale es basura, pues que vaya a la basura. No viene a mi alma, yo no lo recibo, ¿sí? Yo sigo caminando en la voluntad del Padre. Y sé, pues sí, que lo que me están diciendo a lo mejor me puede causar cierta incomodidad y molestia, pero en ese momento pongo los ojos en Jesús. Dice: quien menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿dónde está Él? Está reinando, ¿sí?, en el trono de Dios, y está reinando en el corazón de cada creyente. Vamos a estar de pie. Ser dichosos y bendecidos, como dicen las bienaventuranzas, nos va a llevar a que en algún momento también nos vituperen, también nos persigan, también nos ofendan, porque estamos caminando en ese proceso de transformación. Y dice Jesús: van a vituperar, los van a perseguir y van a decir toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo las personas? Todo lo que dicen no tiene un valor de verdad para con nosotros. Lo están diciendo mintiendo. Dice: porque no conocen
al Padre, no conocen al que nos ha enviado, al que nos ha salvado, al que nos está formando. Dice, por eso no le damos el valor ni el precio que el mundo le da. Nosotros le damos valor a lo que viene de Dios. Amén. Y estamos llamados a vivir bajo el señorío de Cristo. Hoy los bendecidos vivimos bajo el señorío de Cristo, con entendimiento de que el reino de los cielos ya es nuestro, ya nos pertenece, ya está en nosotros, y no tenemos que esperar hasta un tiempo futuro. Habrá una consumación en el tiempo final, pero ya hay una realidad espiritual hoy en nosotros. Esta es una realidad hoy. Y entonces podemos decir que somos muy bendecidos. Ya somos. No esperamos a ser bendecidos, ya lo somos. Ya somos muy bendecidos. Y a esas bendiciones espirituales que ya tenemos, podemos añadirle lo que estemos necesitando cada día. ¿Cuál es la gran promesa? Que por la obra cumplida ya de Jesucristo en su sacrificio, muerte y resurrección, Él nos ha puesto en su reino y caminamos ahora como iglesia, como un cuerpo, en donde sus promesas, donde sus bendiciones son una realidad, y de eso estamos llamados a dar testimonio. ¿Cómo? En la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a ser completamente perfectos, como es el plan y el propósito de Dios. Amén. ¿Qué es lo que recibimos? Un reino inconmovible, un reino que no se mueve, que no se desbarata, que no puede quitarlo ningún otro gobernante, un reino que es eterno y en él permanecen la justicia, la paz y el gozo. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor? Y como decía, apenas es la introducción al Sermón del Monte. Todavía tenemos más de 2 capítulos por delante para descubrir qué es el reino, cuál es su cultura, cuáles son las bendiciones que ya nos ha dado. Con este entendimiento, todo lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es bendiciones ya cumplidas, ya son cumplidas. Algunas cosas están pendientes de cumplir en el plan perfecto de Dios, pero la parte que tiene que ver con las bendiciones en Cristo ya son una realidad en nuestras vidas. Así que podemos decir, en Cristo lo tengo todo. Sí y amén. Ese es el cumplimiento de la promesa. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra revelada, Señor, que hoy por tu Espíritu es entendida en cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy oramos porque esta palabra revelada y entendida more abundantemente en nuestros corazones, que no sea una palabra que podamos olvidar fácilmente, Señor, sino al contrario, que es una palabra que nos afirme en la identidad de hijos tuyos, Señor, que nos fortalezca en la seguridad de que tus promesas ya han sido cumplidas, especialmente esta gran promesa de que el reino de los cielos ya es una realidad en nuestras vidas, que ya es nuestro, porque a tu palabra dice que no temamos, porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino hoy, desde hoy. Gracias, Señor, gracias por todo esto, que tu paz, tu justicia y tu gozo inunde nuestras almas, Señor, y aprendamos a vivir cada día caminando en el Espíritu, Señor, dándote gloria, honra y alabanza por todo lo que ya has hecho y por lo que aún harás, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos para que tú sigas perfeccionando nuestras almas, nuestro carácter, y cada día seamos más semejantes a ti, que nuestro yo mengüe para que tú crezcas en cada uno de nosotros, Señor. Todo esto hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.